Estimadas y estimados presentes, tengan todos ustedes muy buenos días. El Ministerio de Relaciones Exteriores les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de presentación de la candidatura de Chile al Consejo de Derechos Humanos 2023-2025, cuya elección se llevará a cabo en octubre de este año en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. A continuación, invito a tomar la palabra a la ministra de Relaciones Exteriores, señora Antonia Urrejola. Es un honor para mí dirigirme a ustedes en el marco de la presentación de la candidatura de Chile a una nueva membresía del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2023-2025. Esta candidatura tiene como base el compromiso de nuestro país con la promoción y protección de los derechos humanos, el fomento de la paz, la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo sustentable, ejes rectores de nuestras políticas públicas y también de nuestra política exterior. Nuestra candidatura se plantea en un momento desafiante para la promoción, protección y garantía de los derechos humanos en el mundo. Resulta evidente que los actuales desafíos que enfrenta la humanidad, como la guerra, el cambio climático, la pandemia por el COVID-19 y las crisis de movilidad humana, entre otros, pueden ser prevenidos más eficazmente y enfrentados más apropiadamente con un enfoque de derechos humanos. Una agenda más intensa y con mayor rendición de cuentas en relación con los principios democráticos y de respeto por las libertades de la población civil es un poderoso antídoto contra la guerra. Mejores estándares de respeto a minorías migrantes y en general hacia personas en contexto de movilidad humana previenen en sí mismos fenómenos violentos o conflictos interestatales. Hoy sabemos que sistemas sólidos y equitativos en el ámbito social, económico y cultural habrían permitido enfrentar mejor la pandemia y son más sustentables ambientalmente. El calentamiento global es también el resultado del modo en que la humanidad se organiza y el modo en que se respetan los derechos de sus integrantes. Esta no es solo una afirmación de buena voluntad política con la finalidad coyuntural de destacar el concepto y enfoque de derechos humanos. Se trata de un factor que se manifiesta de manera muy concreta en las relaciones internacionales. Déjenme mostrarles un ejemplo. Se trata del Acuerdo de Escazú, cuya elaboración el Gobierno de Chile promovió y lideró y que acabamos de adherir y estamos tramitando hoy día en el Congreso. Precisamente la próxima semana se discute en la sala de la Cámara de Diputados, con un gran y amplio respaldo transversal. El contenido específico de las disposiciones de este instrumento muestra que la protección del medio ambiente y por ello el abordaje del cambio climático, entre otros, son objetivos que no se pueden cumplir sin un adecuado acceso a la información pública, sin sistemas de justicia apropiados y sin un entorno seguro para las defensoras y defensores ambientales y también los defensores de derechos humanos. En la misma línea, Chile, junto a muchos países amigos, es un decidido promotor del mantenimiento y la profundización de la perspectiva de derechos humanos en la Agenda 2030. Y es que estamos convencidas y convencidos de que no es posible el cumplimiento pleno de ningún objetivo de desarrollo sustentable sin este enfoque. Del mismo modo, sabemos que toda política o medida para la reducción de la pobreza y la lucha contra la desigualdad, tales como la recuperación económica y social en el escenario de pandemia, por ejemplo, corre un serio riesgo de ser ineficaz si no incluye, entre otras, a las mujeres y a las niñas como protagonistas de la solución, con perspectiva de género e interseccional. Chile conduce sus políticas públicas y sus relaciones internacionales necesariamente con esta perspectiva. En suma, la perspectiva de derechos humanos atraviesa transversalmente a las políticas públicas y a las relaciones internacionales. La conciencia de esa realidad, así como el compromiso profundamente democrático del Gobierno de Chile en este sentido, ha sido manifestado de manera explícita por el presidente Gabriel Boric como jefe de Estado. Las relaciones internacionales de Chile serán conducidas desde la convicción de que los derechos humanos son un eje esencial de estas. Esta es la base de la candidatura de Chile al Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2023-2025. En sintonía con esta visión, Chile ha respaldado firmemente la labor de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, nuestra expresidenta Michelle Bachelet. También ha sido y continúa siendo un activo promotor, como parte del llamado Grupo de Amigos, de la autonomía y de la independencia de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.
Del mismo modo, nuestro país mantiene una invitación abierta y permanente a los referidos procedimientos. No puede ser de otro modo. Tenemos la convicción de que el Consejo de Derechos Humanos y sus procedimientos juegan un rol muy concreto y central en la alerta temprana y prevención del deterioro de la situación de derechos humanos en el mundo. Ello es fundamental en el cuidado y la consolidación de nuestras democracias. En el ámbito multilateral participamos activamente en paneles, resoluciones y mecanismos en un amplio espectro de tópicos relativos a derechos humanos, tales como la prevención de la tortura, el derecho a la verdad, justicia y reparación, la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de los derechos de las mujeres, de los derechos de las personas LGBTIQ y particularmente su protección contra la violencia y la discriminación, así como los derechos de los pueblos indígenas, entre otros. Chile también ha sido un activo promotor de la participación de las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, tanto ante los órganos regionales como en las instancias universales. Prueba de ello es que la aprobación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y la aprobación del Protocolo Facultativo del CIDAW por parte de nuestro país, por ejemplo, no pueden explicarse sin hacer referencia a la enorme incidencia y el enriquecimiento del proceso de aprobación que realizaron las organizaciones de la sociedad civil. Pero la candidatura de Chile como miembro del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2023-2025 no solo se basa en la visión que tenemos de los derechos humanos como eje central de nuestra política exterior y en que somos un Estado muy activo en la comunidad regional y universal. Nuestro propio país también está enfrentando desafíos históricos en el ámbito de los derechos humanos. La experiencia de Chile, la pasada, la actual y la futura en el abordaje de esos desafíos permiten afirmar que nuestra participación en el Consejo será un aporte al ejercicio de su mandato. Nuestro país, con plena conciencia de su historia pasada y reciente, ha asumido el compromiso de desplegar todos los esfuerzos para avanzar en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico-militar y además seguir cooperando con los mecanismos de derechos humanos para reforzar el Estado de Derecho, garantizando que ello también ocurra con las víctimas producidas en el contexto de las masivas protestas sociales del 2019. También estamos trabajando en avanzar con diálogo y respeto a los derechos humanos respecto a la situación de los pueblos indígenas, particularmente el pueblo mapuche, y los conflictos que el Estado de Chile mantiene con ellos y con los demás pueblos originarios. El Estado de Chile se encuentra en un punto que demanda respuestas concretas que apunten hacia la reparación histórica y mecanismos institucionales de consulta y participación política pertinentes para los pueblos indígenas conforme a los estándares internacionales. El modelo instaurado para la Convención Constituyente chilena, que prevé la participación de 17 constituyentes indígenas con escaños reservados, está haciendo un paso adelante en este sentido. Existen asuntos pendientes en materia de tierra y territorios, así como de participación política, entre otros, que forman parte de los compromisos que el gobierno del presidente Boric honrará con los pueblos originarios. Por otro lado, resulta particularmente desafiante para nuestro país la situación de movilidad humana que atraviesa el continente. Como agregado a los flujos históricos de migración sur-sur y sus diversas manifestaciones, ACNUR ha dado cuenta que el masivo éxodo de ciudadanos venezolanos ha adquirido dimensiones históricas en la región. El Estado de Chile se encuentra intentando dar respuestas en una doble dimensión, a nivel interno, atendiendo las necesidades de las personas que llegan, y a nivel internacional, construyendo alianzas para dar una respuesta multilateral al fenómeno. Es evidente que tenemos camino por recorrer para adecuar integralmente la respuesta estatal a una perspectiva de derechos y seguridad humana. También se debe incorporar la respuesta humanitaria, que había sido dejado de lado. La incorporación al Pacto Global de las Migraciones y otras iniciativas regionales de las que Chile es parte nos permitirán seguir avanzando en esta tarea. Por su parte, las feministas y los activistas de los derechos de la comunidad LGBTIQ de Chile han promovido también avances históricos. Las leyes de unión civil, identidad de género y matrimonio igualitario dan cuenta de aquello. Adicionalmente, en nuestro país se está llevando a cabo el primer proceso constituyente de la historia con composición paritaria, y ello será fundamental para el diseño institucional que se avecina. Consistente con eso y como un compromiso de política pública,
Nuestro Gobierno se encuentra trabajando en la implementación de una política exterior feminista, la que tendrá como objetivo seguir institucionalizando y transversalizando un enfoque de derechos con perspectiva de género e interseccional que integra la diversidad sexual y sus demandas y avanza en la superación de las brechas de desigualdad que persisten y que nos hemos comprometido a superar. Como vemos, la intención de la República de Chile de ser parte del Consejo de Derechos Humanos en el periodo 2023-2025 es significativa y responsable. Creemos que nuestra visión como Estado, nuestra historia de activa participación en la comunidad internacional como promotora de los derechos humanos e incluso los desafíos internos que enfrentamos en la materia, respecto a los cuales estamos totalmente abiertos al escrutinio internacional, son credenciales suficientes, así como garantías del aporte que la membresía de Chile significará para el Consejo. Tenemos la confianza de que el nombre de Chile es acompañado por esas credenciales y por esas garantías en la comunidad internacional y que por ello nuestra candidatura recibirá una muy buena acogida. Muchísimas gracias. Para nuestro ministerio es de verdad un honor poder acompañar esta ceremonia hoy día tan significativa. Adhiero a las palabras de la ministra y simplemente agregar brevemente que, como ustedes saben, los derechos humanos son un pilar fundamental de la gestión de nuestro programa de gobierno y de la gestión gubernamental que estamos impulsando en este periodo. Para nosotros, y como es de público conocimiento, nuestro gobierno recibe el país después de uno de los contextos más graves de violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia. Los acontecimientos acaecidos en Chile, pero también otros desafíos que hemos enfrentado en las últimas décadas nos han demostrado que la lucha contra los derechos humanos no es algo particular a un momento histórico, no se refiere solo a los momentos y a los contextos donde prevalecen regímenes autoritarios, sino que es un desafío permanente de las democracias contemporáneas y que todos los países enfrentamos a diario en las dimensiones de los derechos políticos, sociales, civiles, económicos, culturales. Seguimos teniendo todas y todos desafíos comunes. Nosotros en particular nos hemos hecho cargo de 3 grandes agendas y permítame simplemente agregar a las palabras de la ministra algunas nociones respecto de lo que estamos impulsando como gobierno en materia de derechos humanos. Primero, queremos fortalecer y hacernos cargo de una agenda de transversalización del enfoque de derechos humanos en todas las políticas públicas que estamos impulsando y en todas las instituciones del Estado. Nosotros tenemos una convicción que la promoción de los derechos humanos no es la labor de un ministerio, de una subsecretaría o de un grupo de especialistas, sino que es tarea de todas y todos los funcionarios públicos, de todas las autoridades, y por eso vamos a lanzar y a impulsar con mucha fuerza lo que es el segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, siguiendo una política de Estado, un plan que fue elaborado en el periodo anterior, pero que nosotros vamos a dar continuidad respecto del trabajo que se venía realizando y también vamos a convocar y fortalecer el trabajo del Comité Interministerial en materia de derechos humanos. En segundo término, asumimos el enorme desafío de seguir impulsando una política de derechos humanos respecto de las violaciones de estos derechos ocurridas durante la dictadura cívico-militar. Y ahí tenemos enormes pendientes. Hemos planteado que nos tenemos que hacer cargo de la impunidad biológica que se está produciendo y el problema generacional que tenemos, no solo porque las víctimas que han luchado durante décadas por alcanzar justicia, verdad, están muriendo. Los parientes cercanos de las víctimas en muchos casos ya no están con nosotros y por eso vamos a dar mucha celeridad a todo lo que tiene que ver con el plan de un banco de ADN para poder continuar con los procesos. Pero del mismo modo también están muriendo los victimarios y por eso hemos conversado, apenas asumimos con nuestra Corte Suprema para solicitar que se mantenga la celeridad y el foco preferente en poder seguir trabajando en materia de verdad desde el Poder Judicial.
Pero también tenemos enormes pendientes en materia de memoria, en materia de promoción de los derechos humanos y en materia de memoria queremos impulsar, tal como está planteado en nuestro programa de gobierno, un programa integral para poder recuperar, ampliar, restaurar, mantener los sitios de memoria y de conciencia que se han ido construyendo a lo largo de estas décadas y poder colaborar con las comunidades, con las organizaciones de derechos humanos y con las comunidades de distintas regiones del país para poder levantar nuevos memoriales para las víctimas. Y por último, como ustedes saben, y quizás esto ha sido lo más conocido, nuestro gobierno tiene un compromiso irrestricto con hacerse cargo con lo que fueran las violaciones a derechos humanos ocurridas durante el llamado estallido social. Ese es un compromiso que es una parte esencial de nuestro programa y si bien para muchos puede ser un tema que ha quedado en el pasado, nosotros tenemos una profunda convicción que las heridas solo se pueden sanar a partir del diálogo, a partir de la memoria, a partir de la verdad, la justicia y a través de generar efectivamente condiciones efectivas para la no repetición de las violaciones a los derechos humanos. Y en esto estamos prontos a lanzar una agenda integral en materia de derechos humanos y estallido que va a estar organizado en torno a 5 ejes esenciales. Un eje de verdad y justicia, con el objetivo de promover el acceso a la verdad, la investigación y la sanción de todos los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el estallido social. Para ello, fortaleceremos los organismos públicos encargados de la investigación y sanción en materia de violaciones a los derechos humanos y también inyectaremos nuevos recursos, y eso ya lo estamos haciendo, al servicio médico legal para realizar todas las pericias pendientes que tenemos como Estado en materia de la aplicación del protocolo de Estambul al día de hoy. Un segundo eje es un eje de reparación. Gran parte de las personas afectadas por violaciones a los derechos humanos no han sido acompañadas, acogidas después de ser víctimas. Para nosotros es esencial, por lo tanto, y vamos a generar una mesa de reparación integral bajo el liderazgo de nuestra subsecretaria de Derechos Humanos, que también tendrá como objetivo establecer las bases de las medidas de mediano y largo plazo en materia de reparación, así como discutir lo que ha sido un largo anhelo por parte de las víctimas y de las organizaciones que se refiere a la instalación de alguna instancia calificadora en materia de violaciones a los derechos humanos. El eje 3 será, y de eso nos estamos haciendo cargo, de revisar las prácticas por parte del Estado en materia de persecución penal en el marco de manifestaciones y protestas. Creemos que es necesario revisar prácticas y protocolos no solo respecto del comportamiento de policía, sino que también respecto de la forma en que el Estado utiliza la persecución penal en estos contextos de masivas protestas y manifestaciones. En cuarto lugar, nos hacemos cargo, y vinculado al anterior, a las medidas de no repetición. Y para eso estamos trabajando junto al Ministerio del Interior y otras instituciones del Estado en poder generar las bases para efectivamente asegurar que episodios como los ocurridos recientemente en nuestro país no se vuelvan a repetir, y en esto en particular un trabajo muy especial con el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura en Chile, con quienes nos hemos reunido y estamos impulsando una colaboración de mediano y largo plazo. Por fin, como lo decía antes, también respecto de la dictadura, respecto de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido, queremos impulsar un eje de memoria y educación en materia de derechos humanos, y esto sabemos que es un enorme desafío, dar garantías a la sociedad y a todos los involucrados que no se volverán a repetir episodios como los que hemos vivido. Es esencial para las víctimas, para sus familiares, para la sociedad en su conjunto, que seamos capaces como Estado y como Gobierno de poder avanzar en estas materias, muchas de las cuales no se había logrado avanzar hasta ahora. Sabemos, y en eso me hago parte de las palabras de la ministra, que nosotros no somos un país que haya estado exento de vivir
lo que son las violaciones de derechos humanos, pero también sabemos que somos, como gobierno y como Estado, estamos trabajando intensamente para hacernos cargo de todas las materias, como acá se ha planteado, no solo en materia de violaciones al derecho a la vida o a la integridad física de las personas, sino que en materias de igualdad de género, la agenda de promoción de derechos de la niñez, de la población migrante, de la población LGTBI, de los adultos mayores, de las personas en situación de discapacidad, como muchas otras agendas de derechos humanos en las cuales vamos a seguir trabajando muy colaborativamente para integrar nuestra política nacional con nuestra política exterior. Así que muchísimas gracias. Algo que siempre ha nacido detrás de la cordillera, aunque no haya luna llena, siempre se queda en nosotros. Y eso que a mí me desvela es como entrar en tus ojos, es como si fuera el oro de todas las cosas bellas, como la fuerza de un potro que se encabrita en la selva. Algo que nos toca el hombro, diciendo el tiempo que queda. Todas las bestias salvajes, serpientes de lunas viejas, pasan y toman asiento, pero eso no me desvela, sino la luz que despierta en las mañanas que venga otro camino de luz. Algo que siempre ha nacido detrás de la cordillera y que no es como una esfera, más bien parece una hembra que está pariendo una estrella. Le duelen todas las puntas, sangra con luz de la tierra, el árbol llena su copa del canto de aves viajeras
Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación, por supuesto, en nombre de Antonia Urrejola y de Marcela Ríos hacemos llegar el cariño también a todos quienes están presentes hoy aquí. El siguiente tema, después de esta canción del desvelado, que es parte de la película documental Ecos del Desierto, filmada por Andrés Wood, basada en la historia de Carmen Hertz y de Carlos Burger. Bueno, vamos a hacer un tema que es pie forzado, porque a través del concurso Santiago en 100 Palabras estuvimos presentes hace poquito en la cárcel de mujeres en San Joaquín. Cuando entramos a una conversación acerca de literatura, pues Santiago en 100 Palabras ya se ha expandido también a otros países, es una convocatoria ciudadana que a través del nombre de Carmen García como directora invita a ciudadanos y ciudadanas de todas las ciudades a poder escribir en cuentos cortos su experiencia. De ahí aparecen cuentos muy bonitos de niños de 7 años, de abuelitas de 70, 90 también. Muchos de ellos son premiables a distintas regiones con algunas actividades también culturales. Y es muy bonito hoy pensar que la cultura ha sido invitada también como parte de la construcción social amorosa de nuestras sociedades y de la hermandad en la paz y las buenas relaciones, por supuesto, entre nuestros pueblos de cara a ser también parte de aquel extramuro tan hermoso que llamamos humanidad. Entonces, cuando entramos, había caras de decepción entre las mujeres reclusas, porque han dicho, es que estábamos esperando a la ministra de Justicia. Yo nada más lejos que una ministra de Justicia, por supuesto, no porque no ame la paz y la libertad, sino que porque finalmente, así, tan peludo como me han de ver, estoy lejos, cerca en el corazón de ser una mujer, por supuesto, también relevando lo importante que es hoy el poder de lo femenino en complementariedad con lo masculino en el mundo. Entonces, pero lejos también, porque mis estudios tienen que ver con otras cosas, con la historia, con la guitarra, con la música. En fin, el tema es que al andar el taller insistían en que si yo veía a la ministra de Justicia, por favor le dijera un par de cosas de parte de las muchachas en aquel día. Se sabía también en aquella reunión que la ministra iba a estar reuniéndose precisamente con ellas, entonces también había un clima de tranquilidad, pero siempre una que otra me decía, yo le quiero decir un mensajito a usted, que si puede hacer una canción acerca de nosotros para que cuente nuestra realidad. Otra me decía, insistían, es que si usted ve a la ministra, dígale que tal cosa. Bueno, en honor a aquello tenemos un pie forzado, que es esta canción, que la acabamos de montar ayer, y que va con amor, dedicada especialmente a Marcela Ríos. Se llama Cárcel de Mujeres. Y cuando la compuse en esa misma tarde, no nos imaginábamos que íbamos a tener la oportunidad de estar así tan cerquita. Esto habla de un pueblo en democracia y de pasillos abiertos entre cultura, justicia, sociedad y política. Muchas gracias. Te conocí en una cárcel de mujeres y me pediste que contara yo tu historia. Aquí ahora estoy dispuesto humildemente. Toda la audiencia, por favor, tenga paciencia. Quería hablar con la ministra de Justicia, porque ella sigue cantarle así de repente. Las compañeras de la cárcel me pedían que le contara a la ministra de sus vidas. Que la libertad tiene unas alas hechas con amor y con paciencia. No perdamos, gente, la conciencia de esa realidad.
Dijo una compañera tuya que lloraba, que sus 2 hijas se enfermaron gravemente, que no las ve, que necesita abrazarlas. Si un día se mueren, se arrepiente de sus faltas. Quería hablar con la ministra de Justicia para pedirle compasión en verbigracia, que arrepentida de sus actos como estaba, quería tener algo de paz en sus mañanas. Que la libertad tiene unas alas hechas con amor y con paciencia. No perdamos, gente, la conciencia de la humanidad. No perdamos, gente, la conciencia de esa realidad. Vamos a hacer un tema muy especial, en una versión también muy singular, para mí por lo menos, la mejor que he escuchado como versión, porque es una versión en piano de un tema que ya van a descubrir cuál es, de nuestra querida, amada, respetada y admirada Carmen Paz Cookie González, hoy día en el piano con nosotros. Lo que nos hermana entre los pueblos, por supuesto. La música, sí. Las calles, sí. La pintura y el arte en general. Pero también la comida y la bebida, por supuesto. Conocer a un pueblo a través de sus costumbres. Y en las costumbres nuestras siempre está muy presente el campo chileno. Del campo, nosotros lo que hemos tenido para compartir a través de las ciudades y de los tiempos contemporáneos es la música de nuestros grandes y amados genios. Había uno especialmente que nos contaba mucho, como buen vecino, como buen hermano, acerca del barrio, de lo que pasaba por ahí y por allá. Decía que un bandidito chiquitito, por ejemplo, que jugaba entre las patas de un caballo, el caballo lo mira, le parece que le gusta ese niño jugando ahí. Hay una pelota de trapo también, un gato, un perro, decía nuestro querido artista, hermano y amigo. Y nosotros decimos que junto a lo que él decía, un niño, agregamos nosotros también hoy, una niña, por supuesto, pudieran llegar a ser presidentes, directores de una fábrica. Nosotros con la Cookie decimos también que ese niño y esa niña podrían llegar a ser directores de orquesta. Si tal y como vamos, el país sigue por una senda así, democrática y abierta de cara a la igualdad. Por eso hemos elegido esta canción hoy día en una versión de la maestra Carmen Paz Cookie González, Luchín. Frágil como un volantín en los techos de barrancas, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. En el agua de sus ojos
Muchas gracias. Que tengan una muy linda jornada hoy. Gracias. Muchas gracias. Es que me tengo que salir del libreto, perdón. Muchas gracias realmente por estar acá y además porque las 3 canciones elegidas dan señas precisamente de distintas situaciones de derechos humanos, lo que fue la dictadura, las ejecuciones y las desapariciones, lo que es la situación penitenciaria, lo que es la situación de la niñez. Realmente estoy muy emocionada y tú acabas de mostrar la importancia, ¿cierto?, de lo que es los derechos humanos y la importancia de la cultura y la música, junto con la importancia de las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas para tener un mundo mejor, y quería salirme del libreto y agradecerte a nombre de todos que estoy segura que represento.